Bueno, vamos a ver otitis media con efusión. Esta terminología en realidad engloba otros términos como es otitis serosa, otitis secretora, otopatía secretora, otitis seromucosa, que se han utilizado, de hecho algunos lo utilizan, y en realidad lo que expresa es la presencia de líquido en el oído medio. Para unificar, entonces utilizamos este término que es otitis media con efusión. Entonces decimos que la otitis media con efusión, estas son las siglas OME, para diferenciarlo de lo que es la otitis media aguda, que era OMA. También llamado, como les decía, otitis media serosa, otitis media secretora, otopatía secretora, otitis seromucosa. En realidad se define por la presencia de líquido de viscosidad variable en la cavidad del oído medio, sin síntomas ni signos de una infección aguda. Y para diferenciar de lo que es la otitis media aguda, donde también tenemos presencia de líquido o de pus en el oído medio, pero con síntomas de infección aguda. En este caso no hay síntomas de infección aguda. Entonces, esta es la otitis media con efusión. Acá vemos un gráfico donde está el oído medio, la caja, la trompa, la membrana timpánica, la cadena osicular y presencia de líquido dentro de la caja. Como les decía, este líquido puede ser de viscosidad variable, de ceroso, mucoso o seromucoso. Acá tenemos la membrana timpánica, el mango del martillo y se ven ahí imágenes hidroaéreas con burbujas. Lo mismo acá, se ve una burbuja, acá se ve otra, una retracción importante de la membrana timpánica, por eso se ve mucho más marcado el mango del martillo y los repliegues tímpano-maleolares. Y ahí está la parfláxida y un líquido acá que ocupa entonces el oído medio, que lo vemos por transparencia. Este líquido, como decía, puede ser de viscosidad variable y un poco tiene que ver esto con los cambios que puede ir sufriendo, como vamos a ver, lo que es la mucosa del oído medio. Como vemos entonces, esta es una patología frecuente en la infancia y en más chiquitos también. Por ejemplo, en niños preescolares puede darse un promedio de 4 episodios al año de otitis media con efusión. Generalmente son procesos que se autolimitan y habitualmente van asociados a cuadros respiratorios agudos. Ya vimos la relación del oído medio, de la trompa de Eustaquio, con la vía aérea y las características especiales que tiene anatómicas la trompa de Eustaquio en los chiquitos. También puede presentarse la otitis media con efusión en forma espontánea, ¿sí?, en relación a una disfunción de la trompa de Eustaquio, o también por respuesta inflamatoria que le sigue a una otitis media aguda, como habíamos visto. Después de una otitis media aguda, recuerdan que más o menos a las 2 semanas, 14, 15 días, teníamos un porcentaje alto, un 70, 75% de probabilidades de que pueda quedar líquido en el oído medio. Acá tenemos entonces este cuadrito que ya lo habíamos visto, que es la persistencia del derrame en el oído medio después de una otitis media aguda. Una vez que pasó el cuadro, es decir, acá tenemos 2 semanas de evolución después de una otitis media aguda, tenemos un 75% de probabilidades de derrame en el oído medio, para llegar más o menos a las 12 semanas con un 10% de derrame en el oído medio. Esta patología, cuando si se extiende en su evolución en más de 3 meses, ya hablamos de una otitis media aguda o exudativa crónica. Es más frecuente entre los 6 meses y los 4 años de edad, y la mayoría de los episodios se resuelven espontáneamente. Suelen dar una hipoacusia conductiva leve, en algunos casos moderada, y que muchas veces pasa de manera asintomática o fluctuante. El 30 a 40% de los pacientes, ¿sí?, van a tener episodios recurrentes. Y un 5 o un 10% estos episodios pueden durar más de un año.
Entonces, acá hablamos de que si la persistencia de la otitis media con efusión o la persistencia de líquido en el oído medio por un periodo mayor a 3 meses, ya estamos hablando de un proceso crónico, de una otitis media con efusión crónica, refiriéndonos al tiempo de evolución, entonces, que es mayor a 3 meses. Esto también tiene que ver con los cambios que van a ocurrir en la mucosa del oído medio, que el proceso perdure o se extienda más allá de los 3 meses. Entonces, si hablamos de la prevalencia, de 6 meses a 4 años, ¿sí? De 6 meses a 4 años, la mayor incidencia, en los lactantes un 20%, en el adulto un 10%, suele ser bilateral en el 80% y tiene una evolución favorable en mayores de 6 años. Como ven, es una patología frecuente de los niños. En el adulto es más raro. Esto tiene que ver también con las características, obviamente, anatómicas de la trompa de Eustaquio y las características inmunológicas del paciente. Hay algunos factores de riesgo que influyen en la aparición de la otitis media con efusión. Por ejemplo, la prematurez, que sea un chiquito prematuro, que tiene que estar en cuidados neonatales. Bueno, esto también es un factor de riesgo, ¿sí? Para la aparición de la otitis media con efusión. O que haya nacido por cesárea o con sufrimiento fetal, o que tenga antecedentes de otitis medias agudas, las guarderías, ven acá, el tabaquismo familiar, el reflujo gastroesofágico, el modo respiratorio, es decir, que sea un respirador bucal, o traumatismos. Con respecto al reflujo, a veces tiene que ver esto también con la manera de alimentarse o de cómo toma el biberón. Seguimos entonces con los factores de riesgo, es decir, quiénes son los que tienen más posibilidades o están más expuestos a esta patología, ¿sí? Que se incluyen dentro de este grupo, de todo este grupo de factores de riesgo. También tenemos las infecciones de la vía aérea superior, adenoiditis, es decir, cuando hay una inflamación del tejido adenoideo después va a la atrofia a partir de los 6, 7, 8 años se empieza a atrofiar, desaparece, pero todos nacemos con adenoides, con tejido linfático, que se llama amígdala de Luschka, así como tenemos la amígdala palatina, tenemos la amígdala rinofaringea, que es la amígdala de Luschka, o adenoides, ¿sí? Más conocida como adenoides. Entonces, procesos inflamatorios a nivel de la amígdala faringea, entonces tenemos que está en relación directa con el orificio tubárico, va a producir alteraciones a nivel del rodete tubárico con edema, inflamación, lo mismo que las infecciones de la vía aérea superior, de la fosa nasal, rinitis o sinusitis. Las alergias, atopías o inmunodeficiencias, algunas inmunodeficiencias de inmunoglobulina secretora o alergias, pueden ser alergias ambientales, alergias alimentarias, que en definitiva terminan produciendo inflamación. Las estaciones del año, obviamente, por la aparición de estos cuadros catarrales de vía aérea superior, es el más frecuente en invierno. Alteraciones anatómicas que puede tener de la base del cráneo o de la trompa de Eustaquio. Natatorios también, la natación favorece un poco estos procesos debido también a los procesos catarrales o infecciosos de la vía superior. Y alteraciones deglutorias. Las alteraciones deglutorias, lo que les decía hoy de tomar la mamadera acostado, entonces esto no es para nada aconsejable porque va a producir reflujo de leche hacia la rinofaringe cuando el chico se alimenta acostado, hay un reflujo hacia acá, hacia la rinofaringe, y produce una irritación en la rinofaringe, en el orificio faringeo de la trompa de Eustaquio, con los consiguientes trastornos de hipoventilación del oído medio. Muchas veces eso es la causa, es casi exclusivamente la posición de alimentación. De hecho, nadie come acostado, es decir, el nene se tiene que alimentar mínimamente semisentado. Y esto, bueno, lo que hablamos hoy de los cuadros catarrales de la vía superior, los meses
del año más frío. Todos estos factores hacen que o influyen o predisponen a la aparición de la otitis media con efusión. Con respecto al modo respiratorio, es decir, a factores que tienen que ver con la respiración, por ejemplo, la respiración bucal. Bastante característico de ver esto, los chiquitos respiradores bucales por hipertrofia adenoidea o por rinitis, obstrucción nasal por una desviación de tabique, que ya es más raro, pero en general son procesos inflamatorios de la vía aérea superior y que se prolongan por un periodo mayor a 3 meses. Entonces, eso hace que el nene cambie el hábito, ¿sí? Y se haga respirador bucal. Entonces, acá vemos algunos estigmas de respiración bucal, el labio superior muy corto, la boca abierta, la lengua ahí protruyendo entre la arcada dentaria, el labio inferior mucho más grueso, más marcado. También esto va a traer alteraciones en la dentición, alteraciones articulatorias, entonces en la mordida, como ven acá tenemos una mordida abierta, alteraciones en la oclusión dentaria, un paladar alto, que se llama paladar ojival, acá tenemos lo mismo, la boca abierta, se ven los incisivos superiores, la lengua ahí metida entre la arcada dentaria, todo esto son estigmas de un chiquito que es respirador bucal y que obviamente esta circunstancia lo predispone a tener patología del oído, como bien puede ser la otitis media con efusión. Dentro de los factores de riesgo también incluimos algunos niños que presentan comorbilidades, ¿sí? Es decir, otras afecciones, otras enfermedades, que los hace más susceptibles a alteraciones del habla, del desarrollo del habla, del lenguaje y del aprendizaje. Es decir, un chiquito que tenga alguna afección donde lo predispone a tener alteraciones en su desarrollo, lo que es el habla y el aprendizaje, en esos chicos también vemos una prevalencia más alta de la otitis media con efusión. Seguimos entonces con los factores de riesgo. Miren, estos son importantes. Otros factores de riesgo asociados también a la otitis media con efusión, chiquitos que tengan hipoacusias permanentes, independientemente de la otitis media con efusión, es decir, tiene presente una hipoacusia perceptiva, vamos a suponer bilateral o congénita, y se le agrega la otitis media con efusión. Estos actúan como factores de riesgo. O chicos que tengan alteraciones en el retraso del lenguaje, desórdenes del espectro autista u otros trastornos del desarrollo, enfermedades genéticas como el síndrome de Down, desórdenes craneofaciales, que incluyan alteraciones del lenguaje o cognitivas. Acá vemos síndrome genético, ya hablamos de algunos que tienen, muchos de ellos cursan con alteraciones en el paladar, con fisura velopalatina, con alteraciones craneofaciales que también lo predisponen a cuadros respiratorios de la vía aérea superior. Bueno, todos estos son factores de riesgo, junto con la fisura palatina que ya dijimos, y retraso del desarrollo psicomotor. Es decir, en estos casos, en estos chicos que presenten algún factor de riesgo, como los que figuran acá, hay que estudiarlo, hay que evaluar su oído medio para descartar que no tenga una otitis media con efusión, debido a que muchas veces puede pasar asintomática, porque no hay signos de infección aguda, y la hipoacusia puede ser leve, moderado, pasar desapercibida. Con respecto a la etiopatogenia, ¿sí? Algunos trabajos muestran que puede haber una infección bacteriana, pero es asintomática, es decir, no hay signos de infección aguda. Lo que sí se ve es que en un 65% o más de los derrames que se ven en el oído medio, o el derrame de líquido de viscosidad variable que está presente en el oído medio, es estéril. ¿Sí? En general es estéril, no tiene gérmenes. El sistema inmunitario local también interviene en la etiopatogenia, ya es más raro, pero puede haber un déficit de inmunoglobulina A. Y también lo más importante que tiene que ver acá, que es la ventilación del oído medio, ¿sí? El funcionamiento de la trompa de Eustaquio y las características de la mastoides. Si hablamos entonces de la trompa de Eustaquio, ya sabemos, ¿sí?, que la trompa de Eustaquio permite la ventilación
del oído medio, que carece de aparato locomotor propio y que la apertura y cierre dependen de los músculos del paladar y de los músculos periestafilinos. El tensor del velo, que es el periestafilino externo, y el elevador del velo del periestafilino interno. Entonces acá vemos una foto, un preparado anatómico, donde tenemos la coana, ¿sí? La abertura posterior de las fosas nasales, el vómer, la cola de los cornetes, ¿sí? La cola de los cornetes. Acá está el paladar blando, esta sería la úvula, y el músculo periestafilino interno y el periestafilino externo. Entonces vemos la relación que tienen estos músculos con el paladar blando. El accionar de estos músculos va a producir la apertura de la trompa de Eustaquio. Bueno, este es otro esquema que ya lo hemos visto. Entonces, la trompa de Eustaquio con su porción ósea y su porción cartilaginosa, cómo comunica entonces la nasofaringe con, ¿sí?, el oído medio, y los músculos entonces que van a producir la apertura de la trompa de Eustaquio. Acá vemos la foto de otro preparado anatómico donde está la fosa nasal, la pared lateral de la fosa nasal, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, el seno efenoidal. Acá está el paladar óseo, acá empieza el paladar blando, esta es la rinofaringe, y acá vemos entonces el orificio faringeo de la trompa de Eustaquio, o rodete tubárico, ¿sí?, como le llamamos nosotros. Entonces, la relación que tiene íntima la trompa de Eustaquio con todo lo que son las cavidades paranasales y las fosas nasales. Acá vemos también, entonces, la trompa de Eustaquio necesita de la comunicación, es decir, para ver un esquema, para ver la relación, ¿no? Acá está la trompa de Eustaquio, la rinofaringe. Necesitamos movimientos deglutorios, obviamente, donde vamos a mover el paladar blando. Necesitamos presión intraoral, un buen esquema respiratorio, es decir, una buena ventilación. Si no ventilamos por fosa nasal, la ventilación bucal, la respiración bucal influye sobre la fisiología de la trompa de Eustaquio. El equilibrio muscular, ¿sí?, orofacial, y la competencia obviamente del velo del paladar, incluso para evitar reflujo hacia la rinofaringe. Pero como ven, todo lo que es fosa nasal, cavidad bucal, toda la parte muscular orofacial, tiene mucho que ver con el funcionamiento adecuado de la trompa de Eustaquio. Entonces, si nosotros tenemos un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, vamos a tener alteraciones en la presión del oído medio. La presión del oído medio habitualmente es negativa, eso se llama la POM, es presión de oído medio. Si la apertura activa y pasiva de la trompa de Eustaquio y la difusión gaseosa obviamente están alteradas, vamos a tener una presión de oído medio negativa. Al no poder la trompa de Eustaquio equiparar la presión del oído medio con la presión exterior, se va a ir negativizando, va a producir retracciones de la membrana timpánica y la aparición o la presencia entonces de líquido, de un trasudado, en un principio en la cavidad del oído medio. Entonces esas presiones negativas excesivas en el oído medio, que perduran en el tiempo, cuando los procesos de mala ventilación del oído medio y derrames de líquido en el oído medio, una otitis media con efusión que persiste más allá de los 3 meses, ya hablamos de procesos crónicos, de una otitis media con efusión crónica. Normalmente el epitelio de la mucosa del oído medio tiene estas características, son células ciliadas con células secretoras, ¿sí?, que son células caliciformes, ¿sí? Acá tenemos células basales. Ahora, si esto está sometido a presiones negativas, a líquido en el oído medio, procesos inflamatorios que duran un tiempo mayor a 3 meses, va a haber cambios en esta mucosa, cambios en la mucosa del oído medio, que estos cambios pueden ser hiperplasia o metaplasia, un aumento del tejido, o metaplasia, que es el cambio de un tejido por otro, o aparecen elementos en esta mucosa, en este epitelio, que no tienen por qué estar. ¿Sí? Eso sería una metaplasia. En este caso, en lo referente a lo que es la metaplasia, hablamos que se transforma esta mucosa del oído medio
en un epitelio secretor. ¿Cómo esto? ¿En qué consiste? En que aparecen glándulas mucosas. En el oído medio normalmente no tenemos glándulas mucosas, sino que tenemos células caliciformes, que si bien producen moco y las cilias lo van a barrer hacia la trompa de Eustaquio, eso se llama depuración ciliar, ese moco es una viscosidad no tan marcada como la viscosidad mucho mayor que presenta el moco que secretan o que secreta una glándula mucosa. Entonces, resumiendo, estos procesos inflamatorios recurrentes o crónicos en el oído medio, es decir, un oído medio con efusión que se prolonga en el tiempo mayor a 3 meses, va a producir un cambio en la mucosa o en el epitelio del oído medio, que consiste en que van a aparecer glándulas mucosas, entonces ya el oído se va a transformar en un oído secretor. El oído medio va a secretar moco de una viscosidad mucho mayor al que pueden secretar habitualmente, como es normal, las células caliciformes. Acá vemos un esquema, entonces un oído normal con un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes. Cuando hay derrames, una otitis media con efusión, crónica, donde vemos epitelio cilíndrico ciliado pero con la aparición ya de glándulas mucosas, y en procesos ya crónicos, es decir, esto puede llevar también a una hiperplasia de la mucosa, un engrosamiento de toda la mucosa, acá están las células cilíndricas ciliadas, y toda una hiperplasia de todo un engrosamiento de toda la mucosa, o incluso también la aparición de algunas patologías, como bien puede ser el colesteatoma, por una metaplasia. Es una de las maneras en que puede aparecer, por ejemplo, un colesteatoma con tímpano cerrado, una teoría, la teoría de la metaplasia, que lo veremos más adelante. ¿Cuál es la clínica, la sintomatología de la otitis media con efusión? En un principio, la autofonía y la hipoacusia. Es decir, la hipoacusia es una hipoacusia conductiva de carácter leve a moderado. Van a tener autofonía, dijimos las hipoacusias conductivas en general, el paciente puede referir a autofonía, sensación de oído lleno, de oído tapado, su voz le retumba, se le corre hacia el oído afectado. Otodinia, pueden tener dolor, no es tan frecuente o algunas molestias leves. También pueden tener otitis medias agudas recidivantes, porque es un oído que ya tiene líquido o que quedó con un derrame en el oído medio. Eso lo predispone a la infección. No es un oído que está bien ventilado, es un oído medio que maneja presiones negativas, con líquido y con procesos inflamatorios en el oído medio, entonces lo predispone a la infección. Otros síntomas, como dijimos, oído lleno, pueden tener vértigo, acúfenos de tono grave. En algunos casos, bueno, la sintomatología, si es un chiquito que tiene meses, a lo sumo se toca el oído o tiene irritabilidad o llanto, es decir, molestias, pero bueno, obviamente no va a referir la hipoacusia. ¿Qué otros signos tenemos? Signos asociados, ¿sí?, a esta sintomatología: la desviación de la línea media dentaria, alteraciones en la masticación, la deglución atípica, que cuando el chico traga lleva la lengua hacia adelante, la lengua es como que quiere salir a través de la arcada dentaria, hace un movimiento inverso al que tiene que hacer, si empuja sobre la arcada dentaria, incluso si le vemos la lengua vemos la impronta a veces de los dientes en la punta y en los bordes de la lengua. Y la respiración bucal. Todo esto un poco tiene que ver con la alteración que se produce por la respiración bucal y las alteraciones en la masticación, las alteraciones en el paladar. Entonces, esto también es importante observar. El examen otorrinolaringológico nos vamos a guiar por el interrogatorio. En algunos casos, depende de la edad del chico, el chico le podemos preguntar, y en otros casos se lo hacemos obviamente a los padres. El examen otoscópico, que es muy importante, ahora vamos a ver, pero también tenemos que evaluar el paladar óseo, el paladar blando. El paladar óseo no solo mirar, sino también hay que tocar, porque ahí puede haber fisuras submucosas.
¿sí? Que esté cerrada la mucosa, pero el hueso está abierto. Hay que evaluar el cavum nasofaringio, en algunos casos por fibroscopía, y si no, también por imágenes, con radiografías. Evaluar las fosas nasales, los senos paranasales, la punta del peñasco y la fosa infratemporal. Entonces, en la otoscopía, ¿qué vamos a ver? Esta es una imagen otoscópica normal, una membrana timpánica normal. Acá está el mango del martillo, la espátula, el humbo, ¿sí? El ombligo. Esta es la apófisis lateral o la apófisis corta del martillo, siempre es anterior. Este es el rodete tubar, el annulus, el anillo timpánico. Esta es la partensa, acá está la parfláxida, y este es el triángulo luminoso o el cono luminoso de Politzer. Entonces podemos tener imágenes así, aumentada la vascularización, la presencia de burbujas, niveles hidroaéreos, acá. Este es otro, un nivel hidroaéreo. Como ven, de acuerdo a veces por transparencia podemos tener una idea, este es un líquido ceroso, que bien puede ser por presión negativa, entonces que aparece un líquido de una viscosidad no tan marcada en el oído medio, ¿sí? Que por ahí llamamos ceroso, como suero. O puede tener ya otras características, como acá, con otro color, vemos una retracción importante de la membrana timpánica, parece como que el mango del martillo sobresale, en realidad no es que sobresale, sino que la membrana se retrajo por las presiones negativas que hay en el oído medio. Acá está la parfláxida, bien marcadito el mango del martillo, de un nivel hidroaéreo. Acá también vemos burbujas, acá también, ahí, chiquititas, ¿sí? O podemos tener esto, que ya acá, cuando vemos esta coloración amarillenta con una gran retracción de la membrana timpánica, ya uno sospecha, ¿sí? Que puso un oído tal vez secretor, donde su mucosa ya cambió, donde hay glándulas mucosas. Eso es un poco un estadio más avanzado, que bien podría ser este o este. Una retracción importante, les decía, de la membrana timpánica, y ven la coloración muy amarillenta. Esto se llama, es un moco que se forma o que secreta el oído, está en el oído medio, que nosotros le llamamos Gruyère, que es por goma. Cuando uno lo saca es como si fuese una goma, como si fuese un poxirrán dentro del oído medio. Obviamente ya es un proceso mucho más avanzado, un estadio más avanzado, como les decía, donde la mucosa del oído medio ya sufrió un cambio, una metaplasia. Entonces acá vemos la retracción, acá también, la parfláxida, como se nota, y la coloración que tiene la membrana timpánica. Bueno, acá vemos entonces en la evaluación que dijimos también tenemos que observar el paladar blando, la mordida, las fauces. Acá vemos un paladar ojival con alteraciones en la dentición. Esto es un paladar ojival. Acá vemos la mordida abierta, el labio superior corto, alteraciones entonces en la mordida, con la lengua, miren cómo protruye entre los dientes, entre las arcadas dentarias. Cuando lo hacemos tragar, en general tienden a llevar la lengua hacia adelante, secreción en la fosa nasal. Esto es un chiquito con patología rinosinusal y que es un respirador bucal. Obviamente esto, o también esto, las amígdalas palatinas hipertróficas. Si vemos un paladar blando, este es un paladar blando hipofuncionante por las amígdalas palatinas muy grandes, con contacto en la línea media, un grado 4, es muy probable que también el tejido linfático rinofaringio, ¿sí? La amígdala faringea o amígdala de Luschka o adenoides, también tenga hipertrofia. Habrá que evaluar. Y acá vemos entonces lo que es la mordida abierta, la lengua que está metida ahí. Estas alteraciones, obviamente, actúan como son factores de riesgo para la otitis media con efusión. Muy probable que estos chiquitos también tengan patología de oído. Acá tenemos también, por ejemplo, si hay fisuras, bueno, es obvio, una fisura palatina pero submucosa, la mucosa cerrada, pero ahí por transparencia se ve que el hueso está abierto. Y alteraciones en la mordida, ven como que no puede cerrar la boca, están los incisivos metidos ahí. Esto es corto, la distancia de la columela
es esto, al bermellón del labio o el arco de Cupido, que es esto, es corto, el labio superior finito, corto, el labio inferior mucho más marcado, más grueso, y con la alteración en la dentición, la alteración de la mordida. Acá vemos una radiografía de perfil de cabo nasofaringio, el paladar óseo, el paladar blando, el paladar blando, acá está el paladar óseo, es una arcada dentaria, una mordida, es decir, abierta, ven los incisivos como están hacia adelante, acá está la fosa nasal y el seno maxilar superpuestos, pero en realidad lo que evaluamos es la rinofaringe, esto. Ven acá, esto es aire, esto es el pasaje de aire que tiene, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, todo esto, este canal negro que se ve, es aire, esto es normal. Y acá vemos en una hipertrofia adenoidea, el paladar óseo, paladar blando, que está acá, y lo que veía como columna de aire, que se veía negro, ven que acá se hace un embudo, se cierra, es decir, acá tenemos entonces adenoides, tejido adenoideo. Esto tendría que venir, si esta es la faringe, bueno, un poquito, ahí, y está el adenoides, que obstruye entonces el paso del aire, obliga a respirar por la boca. Acá vemos otro caso, vemos acá, esta es la rinofaringe, tendría que venir ahí, y esto que aparece acá es tejido, todo esto es tejido adenoideo, entonces el aire acá encuentra esta obstrucción, obliga a respirar por la boca. Siempre hay que ver dónde está el paladar blando, porque a veces traga y el paladar blando toca la rinofaringe y dan falsas imágenes, como que está obstruido, en realidad no, es que tragó justo cuando le sacaron la radiografía. Acá estaría, ¿sí?, el paladar blando. Entonces, una radiografía un chiquito, acá vemos molares que todavía no erupcionaron, acá hay otro, ¿sí? Bueno, acá tenemos, entonces vamos a ver. Ahí. Una fibroscopía para ver entonces una hipertrofia adenoidea, ¿sí? Acá está el paladar blando, esta es la rinofaringe y vemos esta imagen acá, esto, que es tejido adenoideo. Acá está el cornete inferior, ¿sí? Ahí traga, el paciente traga, acá está el rodete tubárico lateral, ahí, y esto es la adenoides, ¿sí? Cornete inferior, tabique, piso de la fosa nasal y velo del paladar hacia atrás, y esto que aparece acá que es el tejido adenoideo. Bien, también podemos tener insuficiencias velopalatinas, es decir, un mal funcionamiento del velo del paladar, y como el velo no llega a tocar la rinofaringe, no cierra, este es el orificio tubárico ahí. Ahí está la trompa ostal. Esta es la rinofaringe, la orofaringe, y el velo no llega a contactar perfectamente, a cerrar. Acá está el orificio tubárico, ¿ven? El orificio tubárico, la trompa, ahí ven la trompa ostal. No toca, no cierra, un velo hipofuncionante que también va a traer problemas a nivel de la trompa de Eustaquio y por ende del oído medio. Acá vemos radiografías de senos paranasales, mentonasoplaca, seno maxilar, acá está el seno maxilar, ¿no?, el derecho, el seno maxilar izquierdo, el tabique, las fosas nasales, acá está parte del etmoides, ¿no?, el etmoides anterior, y esto es el seno frontal, que está con aire, está todo ventilado, esto es una radiografía normal. Esta es una radiografía donde vemos una sinusitis, es decir, todo ocupado, la mucosa acá engrosada, ocupada por secreción, el frontal, acá el seno maxilar. Vamos a poner la anterior para que vean la diferencia. ¿Ven cómo está? Este está ventilado y este está ocupado. Es una sinusitis maxilar. Una tomografía computada donde se ve el tabique, los cornetes inferiores, el cornete medio, acá está el seno maxilar, este es el orificio o el ostium, que es por donde se ventila el seno maxilar, acá está el etmoides,
Entonces, esto es normal, con aire, bueno, acá un poquito tiene algo ahí, un engrosamiento apenas mucoso, pero cualquier patología, entonces, a este nivel, obviamente va a producir alteraciones en la trompa de Eustaquio, disfunciones tubáricas, inflamaciones, con la consiguiente, con el consiguiente trastorno a nivel del oído medio, que bien puede ser una otitis media con efusión. Y esto es una tomografía donde ya se ve, ¿ven? Esto acá está bien ventilado. Lo pongo como para que vean cómo se ve cuando está ocupado las cavidades paranasales, como en este caso, una poliposis. Acá tiene todo el seno maxilar ocupado, el etmoides ocupado. eh, bueno, esto acá también, esto es una poliposis etmoideo maxilar. Es decir, que estos pacientes con estas patologías, incluso a veces son adultos, ¿no? Hay que evaluarle la audición, hay que evaluar el oído medio. Acá vemos la tomografía, esto es un corte coronal o frontal, donde vemos la rinofaringe, tejido adenoideo, ahí. Esto tendría que verse así, cóncavo, no convexo hacia la luz. ¿Sí? Está ocupado entonces por tejido adenoideo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, dijimos por el interrogatorio, hablando en general, como son chiquitos, con los padres, antecedentes de otitis que pueda haber tenido, si ha tenido internaciones, medicamentos que ha recibido, la otoscopía, fundamental, y el estudio, entonces, audiológico, ¿sí? La audiometría tonal y la medida de la impedancia acústica o la impedanciometría. En otoscopía, las imágenes que vimos, no siempre se ven burbujas, no siempre se ve nivel hidroaéreo ni derrame, se puede ver incluso una membrana timpánica normal, relativamente normal, o con pérdida del triángulo luminoso. Entonces, si nosotros estamos en presencia de un paciente que está dentro de los factores de riesgo, de un chiquito que es respirador bucal o que tiene cuadros sinusales recurrentes, o que ha tenido otitis medias agudas recurrentes, bueno, por más que uno vea normal, hay que realizarle estudios audiológicos. Los estudios audiológicos principalmente que vamos a realizar es la audiometría tonal, es un estudio subjetivo, hay que ver la edad del nene, si se puede o no realizar, y tenemos la impedanciometría, que esta sí es un estudio objetivo donde se puede realizar a cualquier edad. ¿Qué vamos a ver entonces en la audiometría? Bueno, una hipoacusia de transmisión, una hipoacusia conductiva. Acá, a los fines gráficos, está nada más que el oído derecho, con la vía ósea, entre 0 y 20 decibeles, algunas frecuencias acá en 20, esta está en 15, ¿sí? La vía ósea está normal, y la vía aérea está descendida, es decir, que para que perciba le tengo que aumentar el volumen, acá en 40, 35, por lo tanto se separa la vía aérea de la vía ósea, ¿sí? Hay un SOA, separación osteoaérea, o como usamos habitualmente, gap, hay un gap. Entonces esto es una hipoacusia de conducción, hasta 30 decibeles, leve, moderada, estaríamos acá. Algunas frecuencias están en 40, algunos umbrales, ¿sí? Estos serían los umbrales. Entonces, vamos a obtener una audiometría, un audiograma con una hipoacusia de conducción. Y la impedanciometría, un poco para recordar la clasificación de Scherger, ¿sí? Acá está la probeta con el tip siliconado que obtura por completo el conducto. Entonces recuerden que esto va a pasar presión, el equipo va a pasar presión de aire positiva, negativa y a su vez sonido, y va a medir el volumen, este volumen de acá a la membrana, todo este volumen va a medir. Lo mismo va a captar cualquier variación que ocurra en este volumen. Si se mueve la membrana, como es el caso del reflejo estapediano, cuando se contrae el músculo del estribo y el músculo del martillo, tensa la cadena, tensa la membrana se desplaza levemente un poquitito hacia adentro, varía el volumen. Esta variación de volumen, el equipo lo capta y marca como reflejo estapediano positivo. Por ende, se tiene que mover la membrana timpánica y tiene que haber un cambio en este volumen para que marque como reflejo positivo. Acá vemos la clasificación, ¿sí?, de Scherger de los tipos de timpanograma, de tipos de curva.
no tipos de impedanciometría, sino de timpanograma. Vemos esto es normal, ¿sí? El timpanograma tipo A, el timpanograma tipo B, dijimos que era una curva plana, ¿sí? Timpanograma plano o de masa, es decir, está ocupado el oído medio, como es el caso de esta patología, que tenemos líquido dentro de la caja, la membrana entonces no se va a mover, por lo tanto vamos a tener una curva plana. También podemos tener una obstrucción tubárica, es el timpanograma tipo C, donde vemos que este es el cero, la presión está desplazada en exceso hacia los valores negativos, menos 2, si bajo esto, menos 200. Pero no hay líquido, porque si no sería así, plana. Y el tipo A, ¿se acuerdan que dijimos tipo AS de sujeción? Cuando puede haber una fijación de la cadena, como en el caso de acá, que grafica, como bien puede ser una autoesclerosis, con una fijación de la cadena, entonces da un timpanograma normal, pero un poquito más petiza la curva, más baja, con menos complacencia, y un timpanograma AD, como puede ser una disyunción, una ruptura de la cadena osicular, a veces membranas timpánicas monoméricas, muy finitas, delgadas, pueden dar también ese tipo de timpanograma, como el AD, con una complacencia muy aumentada. Ven que la curva se va hacia arriba, a veces no se une, sino muy alta. Es decir, el timpanograma es muy alto, quiere decir que se mueve mucho, que hay una excesiva complacencia de la membrana timpánica. En este caso, la complacencia está disminuida, por eso es más bajita. Pero el caso que nos ocupa es este. Es decir, cuando hay derrame, cuando hay líquido en el oído medio, que vamos a obtener un timpanograma plano. ¿Por qué? Porque no se va a mover la membrana. Entonces, cuando el equipo pase presión positiva y después negativa, la membrana se va a mover porque hay líquido acá. ¿Sí? Entonces, va a ser un timpanograma, obviamente, plano. Entonces, acá tenemos la audiometría tonal. ¿Cómo va a dar? O sea, una hipoacusia conductiva con un gap de 15 a 30 o 40 decibeles. ¿Sí? Ven que es un gap pequeño. Normalmente, no sé, en una casa se habla entre 30 y 40 decibeles de volumen. Uno habla normalmente en la casa a esa intensidad. Entonces, si tenemos una hipoacusia entre 15 a 30 o 30 y 40, por eso les decía que a veces puede pasar desapercibida, o a veces los padres lo traen a la consulta porque les parece que no escucha, que el nene no escucha, les va a decir, o que hay días que le escucha y otros días que no, como que tienen dudas en cuanto a la audición de su hijo. Entonces, justamente es por esto, porque son hipoacusias leves, leve a moderada, que pueden pasar desapercibidas. La impedanciometría, ¿cómo va del timpanograma? Dijimos, curva plana tipo B de Scherger. El reflejo estapediano negativo, porque al no variar la posición de la membrana, no varía el volumen, entonces me marca reflejo estapediano negativo. No quiere decir que no se produzca reflejo, es decir, el reflejo se produce nada más que el equipo no lo capta. La presión de oído medio está desplazada a valores muy negativos y el volumen dentro de límites normales. Esto es importante cuando tenemos curva plana tipo B de Scherger, reflejo estapediano negativo, siempre hay que mirar el volumen, ¿sí? Porque el volumen en estos casos está normal. El volumen normal en niños es de 0,3 a 0,9 centímetros cúbicos. Si nosotros tenemos una perforación de la membrana timpánica con la trompa eustaquio obstruida, vamos a poner la anterior, supongamos que tenemos acá una perforación de la membrana timpánica y la trompa eustaquio tiene que estar obstruida. Entonces el equipo primero me va a dar reflejo estapediano negativo, curva plana porque no tengo membrana, o tengo muy poca membrana, no se mueve, está perforada, me da curva plana. Reflejo estapediano negativo. Entonces yo digo, bueno, tiene un derrame, ¿sí? Hipoacusia conductiva también por la perforación. Hasta ahí estamos todo igual. Ahora, tengo que mirar el volumen. ¿Por qué? Porque si hay una perforación, el equipo va a medir el volumen del conducto más este volumen. Es decir, va a medir todo este volumen, siempre y cuando la trompa esté obstruida, porque si la trompa está permeable, cuando el equipo pasa aire a presión, el aire se me escapa por la rinofaringe y no se puede realizar el estudio. Para realizar el estudio, primero necesito obturar bien en el conducto auditivo externo, sellar esto, sellar acá y que no se escape el aire. Teóricamente la membrana está cerrada, no se tendría por qué escapar el aire. Si se escapa el aire,
no se puede hacer el estudio, pensar en una perforación de la membrana timpánica. Si tengo timpanograma plano y una hipoacusia conductiva, timpanograma plano, reflejo estapediano negativo, hay que mirar el volumen. Si el volumen es normal, pensar en un derrame, ¿sí?, de líquido en el oído medio. Si el volumen es alto, mayor de 0,9 en los chiquitos, o mayor de 1,7, 1,6 en el adulto, entonces pensamos que hay una perforación de la membrana timpánica, porque está midiendo todo esto. Bien. Entonces acá está el valor normal, 0,3 a 0,9. Si va más de 0,9, ya pensamos que no es un derrame, sino que es un oído perforado, y el equipo está midiendo también el volumen completo, todo lo que es conducto y lo de la caja. Acá vemos entonces unos estudios, una hipoacusia conductiva bilateral. Ven, acá está la vía ósea. La vía aérea está descendida, pero miren, apenas tenemos 10, 15, 20 decibeles, acá están 25 el umbral, acá están 20. Ven que es una hipoacusia conductiva leve, apenas un poquito de gap. Esto tendría que estar acá arriba, ¿no? Lo mismo acá, la vía aérea del oído derecho tendría que estar acá y la vía aérea del oído izquierdo acá, intercalada con la vía ósea, ¿sí? Acá. Se descendió, entonces hay un gap, una hipoacusia conductiva bilateral leve. Le hacemos la impedanciometría. Esto es un impedancímetro automático y vemos curva plana. Curva plana, ¿sí? Vamos a ver, ¿ven? Ahí está, la curva plana, reflejo estapediano negativo. Eso es lo habitual, ¿sí? Esto es lo mismo, timpanograma es una impedanciometría, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos un gap, acá el oído izquierdo está bien, el oído derecho aparece un gap, más para las frecuencias graves. El Weber, esto es la prueba de Weber, como se acuerdan como hablamos cuando hablamos de la prueba de Weber con los diapasones. Entonces, el Weber ve que lateraliza derecha, al lado de la hipoacusia conductiva. ¿Sí? Viene todo para acá, en esta frecuencia, 250, 500, ahí, y acá, cuando es para un lado o para el otro, es un Weber es indiferente, pero en este caso, indiferente, pero tira para acá, porque hay menos gap. Entonces, el Weber lateralizado hacia la derecha, hipoacusia conductiva en oído derecho, este es el oído izquierdo, y este es el oído derecho, curva plana del oído derecho. Un oído medio con derrame, y el otro tiene la complacencia un poquito alta, se mueve un poquito más la membrana. Posiblemente sea un oído que también haya tenido problemas. Recuerden que esta es una patología que suele ser bilateral, un 80% es bilateral. Por eso por ahí a lo mejor esta membrana tiene más movimiento, porque en algún momento o estuvo perforada o es una membrana más delgada, pero que no tiene derrame en este momento, y el otro sí, tiene líquido en el oído medio. Y acá tenemos que decir cómo hacemos la evaluación auditiva en niños con otitis media con efusión. Son algunas situaciones que se pueden dar, es decir, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses de edad, la evaluación auditiva se realiza con un examen de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Ojo, es decir, porque normalmente el screening, cuando el chico nace, se hace un screening que se hace con otoemisiones, ¿sí? Que se le hace a todos los recién nacidos, otoemisiones acústicas. Ahora, si ese chiquito tiene una otitis media con efusión o tiene algo en el conducto auditivo externo, si no se puede hacer la autoemisión, o la autoemisión nos va a dar negativa, nos va a dar que no pasa. Entonces hay que hacer potencial evocado, resolver la otitis media con efusión, o sospechar una otitis media con efusión, hacer el tratamiento correspondiente o hacer una impedanciometría y eventualmente potencial evocado de tronco cerebral. Entre los 6 meses y los 2 años se puede realizar audiometría con refuerzo visual, con auriculares, o si no tolera los auriculares, se puede hacer una audiometría a campo libre, con parlantes ambientales. Hay que condicionarlo, no en todo se puede hacer, pero bueno, tenemos la impedanciometría, que es el estudio objetivo que se utiliza por excelencia en estos casos. Entre los 2 años y medio y los 4 años ya se puede hacer una audiometría por juego. De los 4 años
ya se puede hacer una audiometría convencional en la mayoría de los niños, hay que hacerlo tranquilo, con paciencia, condicionarlo, pero es importante si se puede hacer porque nos da una idea de los umbrales, es decir, nosotros queremos saber dónde están los umbrales y si además tiene alguna otra patología agregada o asociada, ¿sí? Puede tener una hipoacusia mixta. Entonces, lo ideal es si se puede hacer una audiometría. Con respecto a los potenciales evocados, también se pueden hacer un potencial evocado con búsqueda de umbrales. Eso es cuando uno quiere evaluar si hay alguna otra patología asociada, si hay alguna lesión a nivel del oído interno o del resto de la vía auditiva que esté asociada con el derrame de oído medio. Recuerden que para hacer la autoemisión no tiene que estar el conducto auditivo externo permeable, no tiene que haber cera, no tiene que tener derrame en el oído medio. Con respecto al tratamiento de la otitis media con efusión, puede ser médico con medicamentos, tratar los cuadros rinosinusales, a veces hay que dar antibióticos, descongestivos, corticoides y en algunos casos tratamiento quirúrgico, apuntando al oído, es decir, en el oído que vamos a hacer desde el punto de vista quirúrgico, una miringotomía, miringotomía es perforar, abrir la membrana timpánica, comunicar el oído medio al exterior, y lo puedo dejar así, eso sería una miringotomía, o colocar en esa perforación que uno realiza quirúrgicamente un tubo de ventilación transtimpánico, conocido con el nombre de diábolos. También el tratamiento quirúrgico hacia el tejido linfático, esto es hipertrofia amigdalina, vegetaciones adenoideas, es decir, una amidalectomía, adenoidectomía, o sería extirpar amígdalas y adenoides. Tratamientos de alergia, hay que evaluarlo con el alergista, hacerle IgE, IgA, es decir, el alergista va a determinar qué estudios hacerle, pruebas serológicas como para detectar si es alérgico y si es alérgico a algo y qué terapéutica va a realizar. Y desde el punto de vista fonoaudiológico, muy importante, que van a actuar sobre el sistema cráneo cérvico estomatognático, juntamente, en muchos casos, con el ortodoncista. Bueno, acá vemos entonces, en el caso de tratamiento quirúrgico, una miringotomía, está la membrana timpánica, acá está el mango del martillo, la apófisis corta o la apófisis lateral, la perforación. Esto es una miringotomía, es decir, comunicar al exterior, perforar la membrana, miringocentesis es punzarla, dejar abierto, es una miringotomía, y se puede interponer acá un tubo de ventilación, porque esto cicatriza rápido, se cierra, y de nuevo otra vez vamos a tener líquido en el oído medio. Y si es un chiquito, hay que hacerlo con anestesia general, y no podemos estar haciéndolo cada 2 o 3 semanas durmiéndolo. Entonces interponemos un tubo de ventilación para que no se cierre y se ventile el oído medio a través de ese tubo. Se usa una lanceta, se perfora, se realiza la abertura y después se interpone esto. Se llaman diábolos, hay diversos tipos. Se interpone para que no se cierre y para que se ventile por acá mientras resolvemos el tema de la trompa de Eustaquio. Estos son varios modelos de diábolos, hay metálicos, hay tipo plásticos, siliconados, con una patita que tienen acá que es para extracción. Hay tubos en T, que persisten más tiempo. Y acá van colocados generalmente los cuadrantes inferiores. Este es metálico. Ven cómo van colocados acá abajo. Ahí. Porque acá arriba no, acá en proyección tengo la articulación incudestapediana. Entonces puedo provocar lesiones o dislocaciones de cadena o lesiones de cadena osicular. Generalmente se usan los cuadrantes inferiores, el anterior inferior o el posterior inferior. Acá está el tubo colocado. Bueno, esto es una miringotomía con colocación de diábolo. A ver, vamos a volver. Ahí. Esta es la membrana timpánica, ya se ve el líquido, ven amarillento. Acá hay burbujas. Esto es hecho por endoscopía. Con endoscopio de 0 grados. Se abre la membrana, ya se ve el líquido. Ahí. Se aspira y se coloca el tubito de ventilación transtimpánico. Ahí está.
¿Ven? Acá está la membrana, mango y el tubo entonces colocado. Bueno, el tratamiento fonoaudiológico apunta entonces a recuperar el equilibrio funcional entre el esquema deglutorio, es decir, entre la deglución, la función respiratoria, dado que, como sabemos, son funciones recíprocas. Trabajar sobre la parte respiratoria, que retome el hábito respiratorio nasal. Para ello es necesario que, obviamente, esté resuelto la obstrucción, si era por hipertrofia adenoidea o por una rinitis, que esté en tratamiento con respecto a eso y lograr permeabilizar las fosas nasales para mejorar la ventilación a través de la trompa de Eustaquio. En algunos casos, sí, se puede utilizar lo que es la rehabilitación tubárica y velopalatina, ejercicios tubáricos para trabajar con los músculos peristafilinos, los músculos del velo del paladar y mejorar la ventilación natural del oído medio a través de la trompa de Eustaquio y corregir, obviamente, la respiración bucal, es decir, que retome el hábito nasal. Para ello se trabaja en conjunto con el otorrinolaringólogo, el odontólogo, el ortodoncista, el pediatra, es decir, es un trabajo en equipo. En algunos casos, si persiste estos derrames, dijimos más de 3 meses, hablamos de otitis media con efusión crónica, entonces va a traer problemas, obviamente, por la pérdida auditiva, retraso del lenguaje, alteraciones en el aprendizaje. A veces se detecta en chicos con alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el desarrollo del lenguaje o alteraciones en el aprendizaje y que resulta que uno detecta que tiene un oído medio con efusión crónico, ¿sí? También tenemos que ver malas oclusiones dentarias, alteraciones en la alimentación, todo esto por la mala ventilación. Y a nivel del oído, la presión intratimpánica negativa, crónica, el derrame crónico y los episodios de infecciones recurrentes del oído medio pueden llevar a lo que serían a complicaciones, pero a estadios evolutivos más avanzados a nivel del oído, que encontraríamos, por ejemplo, tímpanoesclerosis, como estos, placas de tímpanoesclerosis, que no sería bueno tanto, pero lo peor son retracciones de la membrana timpánica, con adherencias. Acá vemos un bolsillo, acá está bien la membrana, muy marcados los repliegues tímpano-mayolares, la parfláxida, lo que refleja que hay presiones negativas excesivas en el oído medio, a veces con derrames, y adherencia a, en este caso, al yunque y al estribo. Erosiones osiculares, acá está el martillo, ¿sí? Falta la rama larga del yunque, con una retracción, un bolsillo de retracción importante, todo adherido, o el colesteatoma, ¿sí? Que es un tipo de otitis media crónica que vamos a ver más adelante, como esto, se ve así. Es piel en realidad que invade el oído medio, que invade o que se forma en el mismo oído medio. Entonces acá tenemos, en el caso un colesteatoma, erosiones óseas, retracciones importantes con adherencias, bolsillos de retracción, se llaman estos, con adherencias, fibrosis y tímpanoesclerosis. Entonces, si este proceso persiste y se hace crónico, tenemos estos cambios, podemos tener estos cambios a nivel del oído, muchos de ellos son irreversibles. Después vamos a ver que el oído medio con efusión es un paso obligado en general de todas las otitis medias crónicas, sean colesteatomatosas o no colesteatomatosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un chiquito tiene o un adulto tiene una otitis crónica, en algún momento pasó por esta etapa de otitis media con efusión, que sería como un tronco común a cualquiera de las formas de otitis crónica. Eso por un lado. Y por otro lado, todo esto que hablamos anteriormente sobre las alteraciones en el aprendizaje, el lenguaje, la mala oclusión dentaria o alteraciones de la alimentación y de la respiración, que habrá que corregir también, ¿sí? Entonces, es necesario entonces un adecuado conocimiento, ¿sí? El manejo racional de la otitis media con efusión, permite diagnosticar esta patología que es muy frecuente, ¿sí? Una de frecuente presentación en el oído medio, es decir, hay que sospechar la patología, sobre todo, como les decía, chicos, donde la familia o a veces los padres dicen que no les parece que escucha, por momentos sí, por momentos no.
o que tienen trastornos en el aprendizaje, trastornos en el lenguaje, entonces hay que estudiarle el oído. Si actuamos en forma precoz, vamos a reducir, ¿sí?, esos riesgos que van a llevar a un deterioro del lenguaje, del aprendizaje, de la calidad de vida o secuelas en la anatomía del oído. Es decir, el tratamiento adecuado, detectarlo en forma precoz, actuar en forma precoz. El otorrinolaringólogo, la fonodióloga, el ortodoncista, lo que hablábamos recién, es decir, es importante no solo por las secuelas que puedan quedar o aparecer en el oído medio, sino también por esto, por las alteraciones en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Seguiremos entonces con lo que son las otitis medias agudas recurrentes y, como les decía, es una patología, esta la otitis media con efusión, que hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla presente, porque es un periodo, una etapa donde el chico puede presentar esta afección y que de ahí puede evolucionar entonces, como veremos más adelante, hacia una otitis crónica. Bueno, muchas gracias.